El 13 de junio del 2021, Athos y Tango, dos perritos rescatistas de la Cruz Roja, fueron asesinados. No ha quedado impune, obviamente, el asesinato de ambos, pero hay toda una historia que hoy se cuenta a meses de este hecho. Eran dos perros adiestrados del equipo de rescate de la Cruz Roja en el estado de Querétaro y fueron envenenados y murieron en junio del año pasado, de este año, del 2021. Un hombre identificado como Benjamín, de 60 años, fue declarado responsable. Enfrentó un juicio que concluyó por el delito de crueldad animal y se trata del primer juicio que lleva a una condena por ese delito en nuestro país. De hecho, una jueza de Querétaro emitió este fallo de 10 años de prisión sin derecho a fianza, así como el pago por reparación del daño equivalente a unos $125,000. Y bueno, cuando creímos que este caso quedaría como el precedente y la historia para que no se repita otro caso de crueldad animal, resulta que está en riesgo que esta persona cumpla el plazo que establece la ley para estar en prisión y pagar por el delito que cometió, por el asesinato de Athos y Tango. Aquí hay una intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hablemos mejor con Mónica Huerta, abogada de Athos y Tango, para que nos actualice esta situación legal que lleva pues este asesinato de estos perritos rescatistas. Abogada, gracias por esta charla. Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, ¿Cómo va esto en efectivamente. la Suprema Corte? Si nos puede platicar. Sí, la Suprema Corte trae este caso por una revisión de amparo que solicitamos, ya que el Ujú. Tribunal Colegiado en el estado de Querétaro amparó al sentenciado, no para el tema de responsabilidad, pero sí para el tema de la reducción de la pena. Esto porque consideraban que se actualizaba o bueno, consideraban que había un doble enjuiciamiento por utilizar el término crueldad animal y métodos crueles, que es la agravante que contempla el Código Penal en el estado de Querétaro. En razón a ello, pues bueno, se promovió por parte de mi representado, a través de la asesoría jurídica, un amparo en revisión que fue atraído por la Suprema Corte. Solicitamos que así fuera, en razón a pues algunas irregularidades que advertimos en el tribunal colegiado en cuanto a la resolución. Pedimos que lo trajera a la Suprema Corte, fue atraído y lo resolvió el 30 de octubre del 2024, en el cual revoca la sentencia emitida por el tribunal colegiado en Querétaro Ujú. y considera, bueno, aparte de que hace un análisis y una definición de lo que significa crueldad y lo que significa maltrato, también considera o resuelve que se actualiza las agravantes porque puede existir algunos modos de comisión en las conductas que generan pues una conducta más reprochable y que le genera incluso más dolor y más pues sí, más dolor y Sí. denigración, a los animales. En razón a ello, pues, se revoca la sentencia del tribunal colegiado y se pide que se emita una nueva sentencia en donde tome en consideración lo que resuelve la Suprema Corte. Esto fue el 30 de octubre del 2024. A un año, justamente a un año, dan cumplimiento, lo que tampoco es regular porque tienen que dar cumplimiento de inmediato, pero pues bueno, alegando que había el tema de la reforma judicial y el cambio de magistrados, pues bueno, se Sí. sesiona este proyecto hasta el 30 de octubre del 2025, en el cual se resuelve nuevamente amparar al sentenciado con los mismos argumentos, pero con diferente artículo. Es decir, copian y pegan la misma resolución, la Sí. misma argumentación del doble enjuiciamiento y únicamente fundamentan con un artículo distinto, por lo cual le reducen la pena o se pretende reducirle la pena a 4 años de prisión, lo cual podría ser conmutable por 10,000 pesos y solamente quedar en esa sanción. Y ya saldría libre, ¿no? O sea, ya casi cumpliendo el tiempo. Y bueno, esto me dice a mí o exhibe, abogada Mónica Huerta, de cómo urge homologar y establecer bien nuestro país en todos los estados, en todos los municipios, qué es crueldad animal o qué es un delito contra los animales, o una situación o un asesinato como este, para evitar justamente impunidad, ¿no? Sí, bueno, haciendo nada más una precisión, el Sí. sentenciado nunca ha pisado la cárcel. Ok. Fue conducido con una orden de aprehensión, pero en el estado de Querétaro consideraron que no era necesario tenerlo en prisión y le dieron medidas cautelares en libertad, por lo cual pasó solamente un día en prisión. Hoy en día, aun y cuando es supervisado, pues bueno, está en su casa. Incluso no sabemos en dónde es su casa porque nunca han querido dar esa información. Y digo,
no que interese, pero pues sí, es tener certeza, sobre todo para las víctimas, de dónde se encuentra su agresor. Pero Pero bueno, el mensaje es muy duro, abogada, de lo que acabas de confirmar, una persona que está llevando esta acusación en libertad, aquellos que pues asesinan, independientemente de esos perritos que eran tan simbólicos, rescatistas de la Cruz Roja, seguro ya sabía, obviamente es un vecino, sabía a qué se dedicaban estos canes, con la impunidad en la que puedes estar si tú envenenas al perrito que te molesta porque ladra enseguida de tu casa. sí, de hecho, lo más reprochable de este tema es que ni siquiera era el tema de que ladraran, era el tema que anduvieran sin correa, pero pues son Mm, perros entrenados. De hecho, parte así de su es. entrenamiento es estar sin correa, porque tienen que ir a buscar a zonas agrestes, a las estructuras colapsadas, y Ujú. es parte de su entrenamiento, pero pues realmente era un sociópata que tenía problemas con muchos vecinos dentro de la privada en la que vivían. Y aún así lleva este proceso en libertad, eso suena increíble, ¿no? Entonces, aquí Así cuando la es. Suprema Corte, abogada, obviamente impulsado este tema por usted de entrada, y las familiares de Atos y Tango, pues hará una revisión de este caso. ¿En qué estatus está? Sí, hoy en día, digamos que se emite esta resolución, se pide el cumplimiento a la sala penal aquí en Querétaro para que se haga nuevamente una resolución, que es la que resuelve que queden 4 años de prisión conmutables en 10,000 pesos. Digo que es como lo más atendible, pero realmente también se meten con el tema de la reparación del daño. Ujú. La multa también la bajan y bajan el grado de reproche al mínimo. Ni siquiera están condenando por, son 3 delitos los que se actualizan en este caso y únicamente están tomando en consideración como si fuera un solo delito. Pero bueno, así quedaría la sentencia si nosotros no hacemos nada o no la impugnamos. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad o tuvimos la posibilidad de ingresar el martes 2 de diciembre un recurso de revisión nuevamente para que fuera traído por la Suprema Corte y solicitamos dentro de ese recurso que fuera la Suprema Corte quien resolviera de plano en virtud de Sí. que el tribunal colegiado no quiere aplicar la norma. No estamos pidiendo nada que no esté contemplado en la norma y que no haya estado sustentado en dictámenes periciales, metodología, prueba científica y objetiva. La sentencia está respaldada por todo el proceso y no hay justificación para la reducción de la pena, por lo que estamos solicitando a la Suprema Corte que resuelvan de plano porque el tribunal colegiado no quiere aplicar la norma en este caso en concreto. Sí, Aunado a y eso, pues, lo que usted perdón, explicaba, leía, rescato en una entrevista lo siguiente, que justamente pese a la instrucción de la Corte de dictar una nueva sentencia, acorde con sus lineamientos, el tribunal emitió un fallo que reproduce los mismos errores y vuelve a así es. pretender la reducción de la pena impuesta al sentencia, es decir, para no reproducir los mismos errores. Ese es el argumento. Ese es el argumento. Sí, además, pues vamos a tramitar un incidente de inejecución de sentencia por el desacato a la Corte y una queja Ujú. ante la misma Corte, así como una demanda ante el comité disciplinario, para que hagan una revisión sobre un tema de posible corrupción al interior del tribunal colegiado. Justo, ¿no? Justo es lo que estaba pensando. Imagina que ya esta figura máxima que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un proceso de un cambio en el Poder Judicial, donde se nos dice que ya no se cometerán este tipo de situaciones, uno pensaría que de manera natural retomarían el caso y justamente evitarían errores retomándolo y sentenciando como se debe al agresor de Atos y Tango. ¿Cómo ves a la Suprema Corte, sobre todo en los últimos, en los tratamientos? Porque seguramente, abogado, usted se ha empapado de otros temas para depositar la confianza en la Suprema Corte para dar resolución y hacer justicia por estos canos para todos y Tango. ¿Cómo ve a los representantes de la Suprema Corte para, sin duda, yo lo veo así como un caso referente? Estamos hablando de perritos rescatistas de la Cruz Roja que apoyaban al país de cierta manera. Sí, exacto, son perritos que se dedicaban a salvar vidas humanas y que no han dado el peso, y no es porque sean especiales, todos son especiales, pero sí es un tema muy reprochable, sobre todo porque la misma condición y el mismo entrenamiento fue lo que originó que a esta persona le molestara y por eso los quisiera matar. Entonces, sí es muy reprochable el tema, no podemos no aplicar la norma, como les decía, no Ujú. estamos pidiendo nada que no esté contemplado en la norma y que no esté sustentado con prueba científica y objetiva, por lo que confiamos en que la Suprema Corte, pues, resuelva para que los demás casos que vienen detrás no sufran las mismas situaciones. Si en este caso, digamos que tenemos un tema tan reprochable, nos vemos
violentados en los derechos tanto de Edgar Martínez, que es el manejador y dueño de Atos y de Tango, Sí, como de los mismos perritos y de todos sí, los otros casos que vienen detrás. así es. No quisiéramos pensar que entonces todo la progresión que ha habido, incluso Sí, esta protección de los derechos de los animales a la Constitución, que también ha sido una de las cosas que han implementado en esta nueva administración, pues se queda en letra muerta que no sea aplicable así porque es. los órganos judiciales no lo quieren hacer. Y porque no cumplen de forma pareja, no cumplen lo que prometen además. Abogada Mónica Huerta, le vamos a dar seguimiento a este caso y hay una manifestación el 10 de diciembre a las 10 de la mañana fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted estará ahí en esta manifestación pacífica? Sí, ahí estaremos por ahí, Bien, pues le agradecemos mucho, acompañando. abogada, por esta Ujú. charla y vamos a dar el seguimiento a este tema. Le agradezco mucho. Gracias, gracias, abogada. Mónica Huerta, abogada de Atos y Tango. Y escuche usted, hay protesta pacífica el 10 de diciembre a las 10 de la mañana fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que eche un ojo a este tema y se marque un precedente por el asesinato de Atos y Tango, estos perros rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. Bueno, auditorio, con esto vamos y le damos seguimiento, obviamente, ya veremos cuál es la reacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos al último bloque de Fórmula Noticias.